La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. Mi confianza siempre en ti. La gloriosa palabra de Dios nos encarrila por la senda hacia la eternidad con Cristo Jesús, Señor nuestro. La verdad de Dios nos hace totalmente alejarnos de las tinieblas. Nos hace totalmente servir a un Dios vivo y verdadero. Y nos hace conocer quién es nuestro enemigo para apartarnos de él. Para seguir a un Dios perfecto, santo y glorioso, clemente y misericordioso para con todos los que en verdad le amamos y le servimos. A través del libro de Mateo capítulo 13, verso 24 al 30, hemos estado hablando cada día respecto a ese pasaje de dos grandes sembradores. El que siembra el trigo es Jesucristo. El trigo es representado por aquellos creyentes en Cristo Jesús que se apartaron del pecado para servir y seguir al Todopoderoso. Mientras que el otro que se llama también sembrador, se llama el diablo. Él siembra cizaña. Y una de esas cizañas espantosas que la gente se la come y se la come y se la come es la cizaña de la idolatría. Mas el Señor habla a Israel, su pueblo, que lo abandonó siendo un Dios incorruptible, un Dios inmortal, un Dios todopoderoso, un Dios vivo y verdadero. Israel cometió la peor bobada, la peor torpeza de dejar al Dios que da el oxígeno, el viento, el sol, la luz, ciertamente de día y de noche. El que da la paz, la tranquilidad. El pueblo de Dios decidió ir en pos de los ídolos. A través de Jeremías capítulo 2, versículo 11 en adelante, Dios se dirige a un pueblo testarudo y le dice: escúchame bien, ¿qué nación haya cambiado de dioses? Y eso que sus dioses ni siquiera son verdaderos. Son dioses de mentira, no son dioses verdaderos. En cambio, mi pueblo ha cambiado la gloria de Dios por ídolos que no sirven para nada, dice Dios. Eso está en las Santas Escrituras. Búsquelo en la Biblia Nácar Colunga, Torre de Amat y otras versiones católicas. Ahí está esa verdad que le está hablando Dios a Israel. Y le está hablando a todos los pueblos, tribus y lenguas. Mas Dios le dice al cielo, a los cielos que ha creado: asómbrense, asómbrense cielos con todo lo que ha sucedido, dice el Señor. Aterrorícense, porque mi pueblo, sabiendo la verdad, se ha ido en pos de la mentira, sabiendo que yo soy Dios todopoderoso. Mas ellos siguen a dioses que nunca son poderosos, que no se pueden salvar ni ellos mismos, mucho menos a los que lo adoran y le sirven. Mi pueblo ha cometido dos pecados en mi contra, dice Dios por boca de Jeremías. En el capítulo 2, verso 13, mi pueblo ha cometido dos pecados en mi contra. ¿Cuáles son esos pecados? Número 1, me han abandonado a mí, que soy fuente de agua viva. Luego, en segundo lugar, luego han cavado sus propias cisternas. Está hablando de sus dioses muertos paganos. Luego ha cavado sus propias cisternas, pero esas cisternas están rotas. No pueden darle agua a mi pueblo. Es decir,
las almas de ellos estaban cansadas, agotadas, sedientas, muchos de ellos con ganas de cortarse hasta las venas de las manos, otros con deseo de ahorcarse, de quitarse la vida, otros con ganas de irse al precipicio. Sus almas ciertamente sedientas, pero los ídolos no pueden dar esa agua. Y por lo tanto vemos a la luz de las santas escrituras, ¿acaso es Israel un esclavo? Dice Dios. ¿Es esclavo de nacimiento? Entonces, ¿por qué lo saquean? ¿Por qué es que lo saquean? ¿Acaso no pueden defenderse? ¿Acaso no pueden pelear? No podían, porque ciertamente no había fuerza, porque el que da la fuerza lo habían abandonado, lo habían menospreciado, se habían apartado de él, que es el Dios vivo y verdadero. Y Dios dice en cuanto a su pueblo, los leones rugen a su alrededor. Está hablando de los reyes del contorno de Israel. Esos reyes rugen como leones, lanzan fuertes rugidos, han convertido a Israel en un montón de ruinas y han quemado sus ciudades hasta dejarlas deshabitadas. Así llegó el pueblo de Dios a quedar desarmado por haber dado totalmente su corazón a amar a los ídolos muertos y vacíos. Como dije al principio, esa es la gran cizaña sembrada por aquel enemigo que se llama el diablo. Y vino a sembrar cizaña en el mismo territorio donde Dios ha estado sembrando el trigo. El trigo va para el granero de Dios, pero la cizaña será manojeada y echada al fuego, dice Dios. Y entonces, tal vez usted diga, pastor, pero yo tengo muchos ídolos aquí. Me he estado persinando, los he estado ciertamente cuidando, he pagado mucho dinero, pero si no sirven estas cosas, ahora estoy bajo condenación. Sí, estás bajo condenación, pero si te decides por Dios, Él va a desactivar toda condenación que hay en ti. Él va a quitar de tu corazón y de tu mente, de tu alma, todo el amor a esos ídolos que no son dioses, porque Dios te ama y desea restaurarte, restaurar tu matrimonio, restaurar tus hijos, tu familia, restaurar tu negocio, restaurar también tus relaciones con la demás familia que tienes. Dios también desea restaurar tu conducta dentro de la misma ciudad. Será borrado toda aquella conducta perversa que has tenido aún de las computadoras, de donde estás registrado como persona terrible y espantosa. Si buscas a Dios de corazón, Él traerá el cambio. El propósito de traer esta verdad tan cruda, así como está escrita, es para que reconozcas que el diablo te ha cegado y te ha engañado. Pero busca la verdad. La verdad se llama Jesucristo. Su palabra es verdad. Su espíritu es verdad. El Espíritu de Dios es verdad. No dudes. El Padre eterno es verdad. No lo dudes. Porque Dios es grande y es maravilloso. Y entonces le dice Dios, incluso los de Memphis y Tanesa te humillaron, le dice Dios. Aún ese pueblo raquítico que no tiene fuerza, hasta ese te humilló, Israel. ¿Por qué te humilló? Por causa de que tus ídolos no te pueden salvar. Todo esto te ha pasado por haber abandonado al Señor tu Dios cuando Él te guiaba por el camino. Era Dios el que guiaba a Israel. Pero Israel no creyó en esa guianza. Se apartó de Dios. Y por eso comenzó a tener dificultades con los pueblos, las naciones y los reyes al contorno.
Y Dios le dice estas palabras en Jeremías 2:18. Ahora, ¿de qué te sirve ir a Egipto a beber agua del Nilo? ¿Por qué quieres ir a Siria a beber las aguas del Éufrates? ¿Para qué? Está hablando de la idolatría. Tanto en Siria hay idolatría, tanto en Egipto hay idolatría. ¿Para qué quieres ir para esos lugares? Tu propia maldad recaerá sobre ti, le dice Dios a su pueblo, y tu rebeldía te dará una lección. Así verás y entenderás lo malo que es abandonar al Señor tu Dios y no me respetas, no respetarme como deberías hacerlo, no reverenciarme como deberías hacerlo. Es la decisión del Señor. La decisión del Señor es que si no te arrepientes, le dice a su pueblo, vas a ser castigada, vas a ser totalmente lastimada. Hace mucho tiempo, le dice Dios en Jeremías 2:20, hace mucho tiempo rompiste tu yugo y te quitaste las cadenas que te ataban a mí. Dijiste que ya no me servirías como una prostituta, te vistes en cada colina y bajo cada arbusto. Ahí te fuiste a prostituir y me dejaste a mí, un Dios santo, un Dios puro, que te he amado con pureza, con lealtad de corazón. Dice Dios, pero yo te planté como una vid seleccionada. Te seleccioné y te planté, toda ella de la mejor semilla. ¿Cómo es que te degeneraste tanto que ante mí te has convertido en una vida extraña? Le dice Dios. Te has corrompido, te has hecho totalmente infeliz. ¿Cuántos de los que me escuchan que son idólatras están con sus corazones requete amargados, llenos de odio, llenos de tristeza? No tienen paz ni de día ni de noche. Sienten una zozobra. Es que esas fuentes que usted se ha hecho son secas, no producen agua, mas el Dios del cielo es fuente de agua viva. El Señor dice, venid a mí todos los que estáis sedientos y hambrientos y seréis saciados. El Señor llama al pecador para saciarlo. Dice a través de Juan capítulo 7, versos 37 y 38. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Ese es el llamado de Cristo Jesús para los sedientos. Si tú eres un idólatra y estás vacío, te sientes abandonado, miserable, con odio, con amargura, con tristeza, con ganas de hacer daño o de hacerte daño, con ganas de derribar a tu propia familia, mira, busca al Señor Jesucristo. Búscalo de corazón. Él va a enderezar tus pasos. Él cambiará tu vida. Te hará una nueva criatura. No lo hará la religión. La religión no puede cambiar. Porque muchos de los que me están escuchando hoy han acudido a tantas religiones, pero la religión no ha hecho nada por ti. Ahora te invito a que vengas a Jesucristo. Le abras tu corazón y le digas en tus propias palabras al Señor: entra a mi corazón, perdona mis pecados, borra mis rebeliones y maldades. Si tomas una decisión decisiva de hablar con el Señor Jesucristo en tus propias palabras y lo invitas a entrar, a partir de hoy tu vida será una vida transformada, una vida cambiada. Hay personas que dicen: pastor, si usted me libera, yo le voy a dar toda fortuna posible. Mire, yo no quiero nada de fortuna. Lo que quiero es que usted se arrepienta y busque a Dios y ame a Dios y sirva a Dios, porque su dinero va a perecer con usted si no se arrepiente. Busque a Dios con sinceridad, ámelo con todo el corazón
y camine con él día y noche, y jamás, jamás será avergonzado. Caminará con certeza, con lealtad, sabiendo de que Dios está con usted y usted con Dios. Amado televidente, no se olvide lo que pasó con Israel, que Dios le dice, pero yo te planté como una vid seleccionada. Dios ciertamente la bendijo, la prosperó, toda esa nación, toda ella de lo mejor y de la mejor semilla, es decir, de las mejores enseñanzas. Ella tuvo los estatutos, preceptos, ordenanzas, mandamientos y leyes de Dios. Pero a pesar de tener esa semilla tan linda y preciosa, decidió irse tras sus amantes, es decir, tras dioses que no son dioses. Qué tristeza, qué dolor. Entonces Dios le dice a ese pueblo que se ha ido tras la idolatría, aunque te bañes con lejía, aunque te laves con lejía y mucho jabón, para mí seguirás manchada por tus pecados, le dice el Señor Jesucristo. No se puede limpiar con ninguna clase de detergente, a no ser por la sangre de Jesucristo, a no ser por la palabra de Dios y por el fuego del Espíritu Santo. Al contrario, la gente no podrá limpiarse, aunque así regale su hacienda, regale su mejor carro, aunque así le dé de comer a los pobres. Esa justicia es como trapo de inmundicia, dice Dios. Pero si te volcas a Dios y abandonas tus ídolos engañosos que son dados por el diablo para que tú los adores y creas en esas bobadas, escápate del diablo, ven a Jesucristo, ámalo con todo el corazón y sírvelo. No vayas a la derecha ni a la izquierda, prosigue hacia Él todo el tiempo. Porque Dios dice claro, aunque te bañes con lejía y mucho jabón, para mí seguirás manchada por tus pecados. No lo dice el hombre, lo dice el Señor Jehová nuestro Dios. ¿Cómo te atreves a decir, no me he corrompido ni he adorado dioses falsos? Cuando en verdad lo estás haciendo, dice Dios, a través de Jeremías capítulo 2, verso 23. Observa tu comportamiento en el valle, reconoce lo que has hecho. Le dice Dios a este pueblo, camella que anda a la ligera de aquí para allá. Es decir, que el pueblo de Israel era un pueblo que andaba con sus ídolos para allá y para acá corriendo. Y Dios le dice, eres como una camella corriendo para allá y para acá. Es decir, una camella insolente, una camella que está totalmente cuando está con apetito sexual. Es lo que le está diciendo al Señor. Ahora en Jeremías 2:24 Dios le dice, burra salvaje que tira al monte, que ardiendo de ganas olfatea el viento. Y cuando está en celo no hay quien la controle. Y el macho que quiera aparearse con ella no tendrá que andar luchando en la búsqueda para satisfacerse, porque ella misma se pone a la disposición. Así le dice Dios a su propio pueblo Israel, porque su pueblo ciertamente se ha apartado de Dios. Tal vez usted diga, pastor, usted está hablando tan drásticamente. Está así escrito, por eso le estoy citando las santas escrituras. Burra salvaje, le dice Dios al pueblo. ¿Y cuántos se encuentran con una característica como burros que Dios les está hablando pero no entienden? Recuerden una ocasión que veníamos, mejor dicho, de predicar de los Mijes allí en Oaxaca. Había un burro a mitad de la cuesta. Íbamos cuesta arriba nosotros y el burro estaba parado en una calle estrecha que no podíamos hacernos ni a la izquierda ni a la derecha. Teníamos que pasar ahí por donde estaba el burro.
Recuerdo que se le bocinó a ese burro y el burro ni siquiera las orejas meneó. ¡Qué tremendo burro! ¿Y sabe qué tuvo que hacer el motorista? Tuvo que pegarle 2 golpes con el bumper. En el segundo golpe que le pegó fuerte se apartó tantito y todavía le pasó chollando el vehículo en que íbamos. Y así Dios le dice a su pueblo: ustedes son como burra salvaje que tira al monte, que ardiendo de ganas olfatea el viento. Cuando está en celo no hay quien la controle. Y el macho que quiera parearse con ella no tendrá que buscar mucho, porque es fácil de encontrar cuando está en época de celo esta. Así se encuentran muchos como los burros, como esta burra que menciona el Señor acá. Mire, querido televidente, no estamos insultándolo, pero está hablando en términos espirituales en cuanto al carácter del ser humano. No sea más burro, escucha a Dios, obedezca a Dios para que no se vaya al infierno, para que no sufra las consecuencias de la ira de Dios. Busque a Dios, que Él va a desactivar toda condenación. Romanos capítulo 8 verso 1 dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque el Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, amigo mío, no camines como la burra de Israel. Camina hacia Dios y sirve a Dios. Sé humilde, humíllate delante del Dios santo, delante del Dios perfecto. Él está dispuesto a salvarte. Él está dispuesto a perdonar tus pecados, borrar tus rebeliones. Ama a Dios sobre todas las cosas. Apártate de la condenación sirviendo al Señor. Le dijo Dios a su pueblo a través del profeta Jeremías, capítulo 2, verso 25. No andes corriendo con los pies descalzos, ni dejes que se te reseque la garganta. Pero tú dices: ni modo, no hay remedio. Me gustan los extraños, me iré tras ellos. Eso significa ser burro, como lo dijo al principio el Señor. Dios le está diciendo: no andes corriendo con los pies descalzos. En otras palabras, ponte el calzado de mi verdad, de mi palabra, de mi evangelio, de lo que yo ya te enseñé, de las escrituras, mi palabra. Dios dice: te mandé profetas, mis siervos, los capacité para que te hablaran. Mas tú dices: mi modo, no hay remedio para mí. Me gustan los extraños, me iré tras ellos. Esa es tu decisión para perdición. Mas Dios no quiere que tomes esa decisión. Escucha a Dios, obedécele en lo que Él te habla. Él te salvará y te dará completamente victoria. Dios continúa hablándole a su pueblo en Jeremías capítulo 2, versículo 26. Así como un ladrón se avergüenza cuando lo atrapan, así se avergonzará la nación de Israel. También sus reyes, sus líderes, junto con sus sacerdotes y profetas, se van a avergonzar cuando en el día en que Dios se manifieste, en el día de la ira de Dios, se van a sentir avergonzados por no haber escuchado a Dios. Es como ciertamente un pueblo testarudo que no quiere entender, no quiere obedecer. Deje de estar engañado por el diablo. Sirva a Dios, que Él es la verdad. Escuche la palabra de Dios, que es la verdad. Es que a un árbol le dicen: tú eres mi padre, y a una piedra le dicen: tú eres mi madre. Me dieron la espalda, dice Dios. No me dan la cara, pero cuando estaban sufriendo me dijeron: levántate y sálvanos, porque saben que los dioses muertos
paganos no sirven nada más de estorbo y para cargarlos en la espalda por gusto. Por eso le dice Dios, qué triste que ustedes crean en esas bobadas. Qué insensatez la de ustedes, le dice Dios. Según Jeremías capítulo 2, verso 28. Judá, ¿dónde están tus dioses que te hiciste? Le dice Dios a los que tienen sus ídolos. ¿Tienes tantos dioses como ciudades? Pues ellos vengan y te salven cuando estés en desgracia. Porque yo no te voy a salvar, le dice Dios. No te voy a salvar. ¿Por qué le dice Dios así? Porque es como una camilla arisca que no se deja agarrar, que no se deja domar. Es como una burra patas arriba que no entiende. Así le dice Dios al pueblo que se mete a adorar a dioses que no son dioses. Lo está hablando Dios. Por eso te cito la palabra, para que vayas a las santas escrituras y las leas y escapes del juicio y de tantos juicios que vienen sobre el mundo. ¿Por qué te pones a alegar conmigo si todos ustedes se rebelaron contra mí? Lo dice el Señor. Porque aparte de que se han rebelado contra Dios, todavía le reclaman a Dios. ¿Dónde estás tú? ¿Por qué están estas guerras? ¿Por qué esta hambre? ¿Por qué esta pestilencia? ¿Por qué esta mortandad? ¿Por qué tengo este cáncer? ¿Por qué tengo este SIDA? ¿Por qué mi negocio se está yendo mal? ¿Por qué me despiden del trabajo? No es culpa de Dios, es culpa de cada persona que no acape el consejo de Dios. Y Dios dice, pues que te ayuden tus dioses, los que tienes ahí adornando tu casa, adornando los altares, que te salven ellos. Pero a pesar de todo, si el hombre determina arrepentirse y abandonar toda esa basura de idolatría para servir a Dios, Dios lo amará y Dios lo perdonará y Dios escribirá su nombre en el libro de la vida. Amigo televidente, estamos aquí para hacerle entender la verdad de Dios y que usted escape el 100% de la destrucción. Le amamos en el Señor. Padre glorioso, ¿cuántas vidas se encuentran, oh Dios, hundidas, desesperadas, dolientes, espantosamente vacías? Ten misericordia, Dios, abre sus ojos de su entendimiento. Abre sus oídos espirituales para que te escuchen. Oh Dios, dales un corazón sensible para captar tu consejo y obedecerlo, oh Dios. Oh Dios santo, en el nombre de Jesús te doy gracias, te alabo y te bendigo. Muchas gracias. Amén. Querido televidente, ha sido un placer haber estado con usted. Recuerde que le amamos y deseamos el bien, que es la salvación de Dios para usted. Hoy y siempre, Dios estará con aquellos que le aman y le sirven. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacios presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.